Mira, cocho pescado, ¿qué son tus guaches a la... Les metimos los coches horribles a los parapetos. ¿Qué son la vez? Atento aviso de parte de la familia michoacana para los municipios de Leodoro Castillo y San Miguel Totolapan. Todo el que esté con los pescados le vamos a dar para abajo. Atentamente, Cártel de la Sierra. Como sondeando un acuerdo, una tregua entre todos los grupos. Las iglesias participan, ayudan en la pacificación del país. Lo veo muy bien. La familia michoacana y los tlacos se enfrentaron a muerte por el control de Tierra Caliente en el estado de Guerrero. Este enfrentamiento iba a ocurrir la semana pasada, pero se suspendió gracias a la intervención de obispos guerrerenses. Sin embargo, ni el gobierno ni la iglesia pudieron impedir algo que parecía inevitable. Pero voy por partes. Atento aviso de parte de la familia michoacana para los municipios de Leodoro Castillo y San Miguel Totolapan. Hacemos este comunicado para estos municipios que han sido engañados y obligados con amenazas por parte de Onésimo Marquina, alias el Tamalero o Necho, para tomar armas en contra de nosotros, porque según el Tamalero, vamos en contra de la sociedad. Aunque la confrontación entre la familia michoacana y los tlacos data de años, este fue el video que comenzó a derramar el vaso. Lo que estás viendo en pantalla es un video grabado por la familia michoacana. Son alrededor de 50 integrantes de este grupo delictivo los que aparecen a cuadro y la gran mayoría lo hace mostrando su rostro, lo cual no suele ser común en este tipo de mensajes. Aquí, la familia lanza un mensaje contra los tlacos y su líder, Onésimo Marquina, alias El Necho, y le advierten que incursionarán en estos dos municipios que están bajo su control, Leodoro Castillo y San Miguel Totolapan, en el estado de Guerrero. El mensaje también va dirigido a los habitantes de estas demarcaciones, a quienes les piden que no se involucren con el cártel rival. No se busquen problemas ajenos. Que quede claro, nosotros vamos contra ellos. Tenemos que pasar por sus pueblos, eso es verdad, pero no a perjudicar a quien no la deba. La familia michoacana es un grupo delictivo que apareció a inicios del milenio con el objetivo de hacer frente a los Zetas. Cobró especial fuerza durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero estuvo a punto de desaparecer tras las detenciones de sus principales líderes. Sin embargo, durante el gobierno de la morenista Evelyn Salgado, ha recobrado fuerza en el estado de Guerrero bajo el mando de los hermanos Hurtado o los Cuaga, conocidos por sus apodos de El Pez y El Fresa. Y es justo en esta expansión de territorios que enviaron este mensaje a los tlacos para advertir la pelea por los municipios de Leodoro Castillo y San Miguel Totolapan. En respuesta, los tlacos hicieron público este video dirigido a la familia michoacana. Manda los tuyos, no agarres gente inocente. Viejo sordo, paniqueado. Tú también, viejo salibudo, que dices que vienes por nosotros. Cállate, hijo de tu... Los tlacos también son conocidos como el Cártel de la Sierra. Es un grupo armado que nació en el año 2017 como autodefensa, pero que actualmente es considerado por las autoridades como grupo delictivo. Crecieron en el municipio de Leodoro Castillo bajo el liderazgo de Onésimo Marquina, alias Necho, y se han extendido por la Tierra Caliente de Guerrero, presumiblemente bajo el cobijo de autoridades municipales y estatales, cuando el priista Héctor Astudillo era gobernador de la entidad. En su respuesta a la familia michoacana, los tlacos retaron a sus rivales a que traten de entrar a su territorio. Gente de San Miguel y sus alrededores, nosotros respetamos todo el que esté con los pescados le vamos a dar para abajo. Atentamente, Cártel de la Sierra, puro señor 21, puros tlacos. Sobre este intercambio de mensajes te traje estos videos a este canal. Sin embargo, también te traje este otro video en donde te platiqué de la intervención de 5 obispos en el estado de Guerrero en este problema de inseguridad. Resulta que ante la escalada de violencia en el 2024 en el estado de Guerrero y ante la incapacidad de las autoridades para poner fin a la inseguridad, 5 obispos comenzaron a contactar a los principales líderes delincuenciales para combinarlos a que lleguen a una tregua y se repartan el control del territorio por la vía pacífica. Este plan fue revelado por uno de los obispos que participaron en esas reuniones, el de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, José de Jesús González. Por separado estuvieron como sondeando un acuerdo, una tregua entre todos los grupos y digamos, ellos hicieron la condición de que es mi territorio, pero no coincidieron en eso. Exactamente. De acuerdo con el clérigo, el acuerdo de paz lo consiguieron en Chilpancingo, aunque seguían trabajando para ampliarlo al resto del estado. Sin embargo, días más tarde, el obispo emérito de Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, reveló que estos acuerdos finalmente habían tenido una gran victoria. Que precisamente el día de ayer, el miércoles, se llegó a una tregua
entre los dos grupos que estaban peleando Chilpancingo, o sea, los tlacos y los ardillos. Ya había bandos, había de una parte y del otro los grupos se iban a enfrentar el día de ayer, pero prevaleció la prudencia y entonces llegaron a un acuerdo. En total son 5 los obispos involucrados en las negociaciones, 1 emérito y 4 sacerdotes, los de las diócesis de Chilpancingo, Chilapa, Ciudad Altamirano, Tlapa y Acapulco. He creado un mapa de los territorios de Guerrero bajo disputa de la delincuencia organizada en donde ilustro la presencia de cada grupo delictivo y las zonas en conflicto. Puedes tener acceso a él mediante las membresías que he creado para ti. Te dejo el link en el comentario fijado. El obispo que habló de la tregua reconoció que esta es temporal y que en cualquier momento podía extenderse o bien romperse, aunque reconoció que él no formó parte de los obispos que participaron en las negociaciones. Mire, yo le puedo decir cuánto va a durar, depende de la buena voluntad de los grupos y depende de la gente que apoye este pacto. Eso, no sabemos cuánto va a durar. La intervención de la iglesia provocó opiniones diversas de la clase política, pero tuvo el aval del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero siempre los sacerdotes, pastores, integrantes de todas las iglesias participan, ayudan en la pacificación del país. Lo veo muy bien. Creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz. 4 días después de que presumiblemente se evitó un enfrentamiento, la familia michoacana y los tlacos se batieron a muerte en San Miguel Totolapan. Según un video grabado por los tlacos exhibiendo los cadáveres de presuntos integrantes de la familia michoacana, ese enfrentamiento ocurrió este 19 de febrero en un lugar conocido como Piedra Concha dentro del municipio de San Miguel Totolapan. El video es aterrador, pues se observan varios cadáveres, algunos de los cuales todavía reciben impactos de bala, y en el clip los tlacos aseguran haber matado a 16 de la familia michoacana contra un solo muerto de los tlacos. Lo que verás a continuación es solamente el audio. Por políticas de YouTube no puedo mostrarte un solo segundo del clip por lo fuerte de las imágenes. ¿Han grabado? Sí, güey. Mira, cocho pescado. ¿Qué son tus guaches a la Les metemos los coches horribles a los parapetos. ¿Qué son la Están 2, 4, 5, 6 Ayer, nomás para que vean, cochos, como más que la iguana, mierda, mira. ¿Qué son tus guaches? Mira, ¿qué son? Estas sí son verguizos, cochos. Andan bien presumiendo, hijos de no me han hecho algo. ¿Qué son tus guaches? ¿Qué son? ¿Qué son tus guaches? Ya no tiene paz, ¿qué digas? Este video fue dado a conocer este mismo 20 de febrero y horas más tarde apareció este otro video, en donde presumiblemente se ve a los tlacos tras el enfrentamiento en el que salieron victoriosos. Sobre este hecho, las autoridades estatales y federales informaron que ya investigan el caso. Sin embargo, han reconocido que no han podido llegar al lugar donde ocurrió el enfrentamiento debido a que se trata de una zona de difícil acceso. Lo cierto es que al momento en que hago este video, ninguna autoridad ha podido frenar esta ola de violencia, que cada día se hace más grande. Ya. A ver, pescado y fresa, tú y tus comandantes, no que son la mucha. Ven a traer tus 20 muertos y tus hijos que te agarré. Dejen de andar diciendo que son la mucha. Ustedes ya saben que la gente de la sierra somos la mera verga. Nosotros no queríamos avanzar, pero ya nos tienen hasta las secuestradores y a las mujeres, hasta inocentes. Ahí les vamos, hijos de su... Para San Miguel Totolapan, hasta Arcelia les voy a llegar. Y ustedes, políticos, dejen de andar apoyando esta basura, porque van a terminar igual.